Hoy quiero que veamos, vamos a estudiar o continuar estudiando acerca de algunas reglas de interpretación de la palabra. Esto podríamos decir nosotros que son reglas básicas de interpretación que nosotros debemos considerar a la hora de estudiar un pasaje, a la hora de estudiar una porción. Debemos tomarlo en cuenta para ser más certeros y dar en el blanco, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que nosotros demos en el blanco. Nosotros lo que necesitamos es tener todas las herramientas, principalmente la ayuda del Espíritu Santo, para que podamos transmitir el mensaje lo más certero posible, de acuerdo a lo que el Señor quiere que transmitamos, porque eso es lo que queremos. Así es que lo primero que quiero que tomemos como una regla, y quiero que lo anote ahí, es que la primera regla de interpretación básica consiste en darle a la palabra la interpretación literal que tiene. Esa es la primera regla. O sea, cuando estudiamos un pasaje, cuando estudiamos una porción, la primera regla es que nosotros debemos tratar de darle a la porción que estamos leyendo la interpretación más literal posible, la más apegada a lo que la Biblia está diciendo literalmente en el momento. Eso nos va a ayudar a nosotros, hermano, para de ahí en adelante poder edificar la enseñanza o la prédica que nosotros estemos haciendo. ¿Por qué? Porque no todo se puede espiritualizar. Eso tenemos que entender. No todo se puede espiritualizar. No a todo le podemos estar buscando un significado. Porque muchas veces la Biblia, lo que nosotros vamos a estudiar, el significado está con solo leerlo. O sea, no necesitamos darle interpretación, sino que la misma Biblia en su plano literal nos está diciendo las cosas para que las podamos comprender. Entonces, eso nos va a servir para sacarle el mayor provecho. Es una regla sencilla, básica, pero de gran importancia. Mucha gente, hermano, trata la manera de que a lo literal que la Biblia dice, quererle dar un montón de interpretaciones, ve un montón de significados, y entonces complicamos el escenario, porque a veces tenemos que estirar las cosas para hacerlas llegar, y entonces así no es como funciona. Muchas veces la Biblia, su significado es pero tan literal, hermano, que con solo leerlo ya nos bendijo. Con solo comprender lo que dice ahí de forma literal, ya nos bendijo. Por ejemplo, hermano, usted puede leer en las Escrituras, por ejemplo, a veces le queremos buscar explicaciones tan tremendas. Por ejemplo, el pasaje donde dice que el Señor llegó cuando Lázaro había muerto, llegó al cuarto día, ¿se acuerda, verdad? Y entonces vienen, hermano, y dice que Jesús se paró frente a la tumba y dice, Jesús lloró. El versículo más corto de todo. Entonces empiezan a quererle dar un montón de significados de que por qué lloró, que si lloró por el muerto, que si lloró porque Marta no tenía fe. La Biblia dice Jesús lloró. Entonces nosotros tenemos que comprender que lo importante que la Escritura nos está mencionando ahí es que el Jesús que estaba parado frente a esa tumba también tenía humanidad. O sea, acordémonos que nosotros estamos hablando de que en Jesús se conjuntó la divinidad y la humanidad. Entonces por eso entendemos que Él se cansaba, tenía hambre, lloraba, porque ahí lo dice. Entonces lo que nos está diciendo la Escritura es que Jesús tenía sentimientos, tenía una parte humana. Entonces, pero si yo me pongo a pensar y a querer decir lo que la Biblia no dice, me complico, porque entonces yo tendría que empezar a sacar conclusiones, suposiciones, imaginarme, pero esa no es la labor del que enseña. La labor del que enseña es transmitir lo que la Biblia quiere que transmitamos. Y si Él hubiera querido que dijéramos, es que Jesús vio a Marta que no tenía fe y por eso lloró, lo dijera así, pero no lo dice, ¿verdad? Entonces tenemos que apegarnos en la mayoría de casos. Sin embargo, aquí vamos con la segunda regla. La segunda regla es
interpretar la porción o las palabras de cada porción de acuerdo al contexto que se está hablando. Aquí es importante, aquí sí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque fíjese que a diferencia de nuestro lenguaje, el lenguaje en el cual la Biblia fue escrita tiene el agregado de que cada palabra significa varias cosas. Por ejemplo, vaya, para nosotros la palabra fe, ¿qué significa fe? Confianza, creer, eso significa fe. Pero la Biblia no solamente significa eso. En la Biblia usted la palabra fe la va a encontrar en diferentes contextos que tienen diferentes significados. Pero para darle el significado correcto, usted va a tener que leer el todo, el conjunto de la porción para saber a qué se está refiriendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Nosotros entendemos que cuando se habla de fe, si uno le dice tenga fe, hermano, ¿qué le está diciendo? Que confíe, que crea, ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo. Pero nosotros encontramos, por ejemplo, que el apóstol Pablo en algunas porciones decía: ahora anuncio la fe que antes perseguía. Entonces, ahí no está hablando ya la fe, la palabra fe ya no está hablando de confianza, porque él no podía anunciar, dice, anuncio la fe que en otro tiempo yo perseguía o destruía. Entonces, ahí no está hablando de la fe como el hecho de confiar o el hecho de creer. Ahí la palabra fe significa creencia o doctrina. Entonces, imagínense cómo cambió de una cosa a la otra. Pero ¿cómo lo logramos comprender? Al leer el todo. No solamente porque dice la palabra fe está hablando de lo mismo, sino que cada palabra en la Biblia va a tener un significado de acuerdo al contexto en el cual está siendo mencionada. Entonces, por ejemplo, esa palabra, esa misma palabra fe, puede significar también creencia, puede significar también, hermano, un conjunto de valores, porque dice la Biblia, habla acerca de la fe, no solamente en cuanto a que creamos en el Señor, porque esa sería una implicación, que el justo por la fe vivirá. Entonces ahí está hablando de que por la fe, por creer vivirá, está bien. Pero cuando habla de que esta es nuestra fe, está hablando que esta es nuestra doctrina, nuestra creencia, esto es lo que nosotros hemos creído. Está hablando de un conjunto. Por ejemplo, la fe cristiana. La fe cristiana consiste en que nosotros hemos puesto la confianza o creemos en que Cristo es el centro de todas las cosas. Entonces la palabra fe tiene diferentes, y así, por ejemplo, podría mencionarle la palabra gracia. La palabra gracia no significa siempre lo mismo. La palabra gracia tiene implicaciones distintas. Por ejemplo, vamos a ver, normalmente si usted va al significado de la palabra gracia, significa favor, regalo, y tiene la connotación de ser un favor inmerecido. Pero cuando usted la ve en otros contextos, ¿verdad? Cuando se usa esta palabra, por ejemplo, dice que el Señor daba testimonio de la palabra de su gracia. Entonces ahí se estaba hablando de que la gracia significa o abarca lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, las buenas nuevas, entran dentro de lo que es el término gracia. Entonces usted tiene que comprender qué está significando ahí. La gracia puede significar también una habilidad dada por Dios, porque, hermano, usted puede entender que el apóstol Pablo decía: bueno, yo por gracia soy lo que soy, y esta gracia que me ha sido dada. Entonces quiere decir que ahí, en ese contexto, gracia significa no solamente lo mismo que nosotros entendemos. Por eso es que a veces yo veo que algunos predicadores se pierden porque le dan siempre el mismo significado a la palabra, y usted debe comprender que cambia de un contexto a otro. Por ejemplo, vamos a ver otra cosa. Palabras como, por ejemplo, carne. La Biblia usa la palabra carne, ¿verdad? Y las obras de la carne, y habla de ¿cómo se llama? De que las obras de la carne versus los frutos del Espíritu. Entonces, ¿pero qué significa la palabra carne?
Cuando usted se da cuenta, en algunos casos, lo que la Biblia está diciendo acerca de esa palabra carne, está hablando de la humanidad. O sea, toda carne, dice, toda carne. ¿Qué quiere decir toda carne? Quiere decir todo ser humano, toda creación. Ahí se está refiriendo a eso. Pero en otras ocasiones, la palabra carne se está refiriendo a los deseos o a las pasiones. Entonces tenemos que entender, según la porción que estemos leyendo, a qué se está refiriendo la palabra. Por eso es que es importante recordar algunas de las cosas que vimos al principio, que era leer detenidamente, leer todo el contexto, no sacar versículos fuera de contexto y usarlos para establecer una doctrina, porque fallaríamos si lo hacemos. Tenemos que ver de qué está hablando. Otra cosa, la palabra carne. Imagínense que dice la Biblia, Dios ha sido manifestado en carne. Si nosotros entendiéramos que la palabra carne tiene que ver con las pasiones, con los deseos, con la sensualidad, entonces diríamos que Dios fue manifestado de esa manera. Y no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es que Dios hizo hombre, que se manifestó como ser humano, porque ahí la palabra carne está refiriéndose a la creación o al ser humano. Entonces, igual cuando el Señor dice en la famosa porción que se usa para cuando se establece la cena del Señor, cuando el Señor agarra el pan, fíjese, cuando el Señor agarra el pan y Él le dice a los discípulos: tomad, comed, esto es mi carne que por vosotros es partido. Entonces vinieron, ¿verdad?, muchos y establecieron que literalmente el Señor estaba diciendo que ese pan era su carne. Entonces ahí nace la famosa doctrina de la transustanciación que practica, ¿verdad?, el catolicismo, que se refiere a que en el momento que lo van a recibir, ese pancito se convierte en Jesús, que nos lo estamos comiendo. Pero fíjese qué tremendo, porque el Señor no está diciendo eso. Si interpretamos correctamente, el Señor está aquí parado, está en vida aquí, y dice: esto es mi carne que por vosotros es partido, y la parte. Pero parte el pan, pero Él está entero, porque Él no está diciendo esto soy yo. Él no está diciendo que cada vez que lo comamos, literalmente ese pan se está convirtiendo en Jesús. Eso no es lo que está diciendo, porque el Señor había hablado anteriormente: comed mi carne, el que no coma mi carne, el que no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces todo eso lo decía el Señor, pero no refiriéndose a la forma en que ellos lo han interpretado, como queriendo decir que cuando usted lo coma, usted, hermano, yo me acuerdo, no sé usted, vea, pero yo me acuerdo haber escuchado, porque yo no participé de eso, pero yo escuché algunas enseñanzas, porque tuve en mi juventud algunos amigos que eran que iban a la, ¿cómo se llama eso?, al catecismo, ¿verdad? Entonces les decían, cuando les ponían la hostia, que no la tenían que masticar, porque era el cuerpo. Y entonces yo le decía: no puede ser, ¿cómo Jesús se va a convertir en ese pedazo de pan? Además otra cosa, si eso fuera cierto, entonces significaría que lo estamos sacrificando cada vez que nos reunimos. Y nosotros no podemos caer en eso. Hacemos memoria de su muerte, pero no lo matamos cada vez que nos reunimos. No podemos. Entonces, por eso es que es importante entender, ¿va?, ¿qué estaba diciendo el Señor? Dice: esto es mi carne que por vosotros es partida. Y luego también habla de la palabra sangre cuando menciona de la copa, que es mi sangre. Y ahí sangre significa un montón de cosas también. No solo significa lo mismo, ¿va?, lo literal, la palabra sangre, ¿qué es literalmente? Lo que corre por nuestras venas, ¿va?, es la sangre. Pero por ejemplo, los judíos dijeron esto cuando estaban haciendo el juicio de Jesús. Dijeron ellos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. ¿Va? Ahí no está hablando literalmente de que les iban a echar la sangre que el Señor vertiera. Ahí está hablando de un juicio, ahí está hablando de una consecuencia, ahí está hablando de algo que iba a venir sobre ellos. Como quien dice, asumimos la responsabilidad de que nosotros estamos tomando la decisión de quitarle la vida. Entonces ahí sangre significa otra cosa. Por eso, dicho sea de paso, qué tremendo los creyentes que se vuelven
o que buscan el regresar, dicen ellos, aquellos que los engañan diciéndole, ¿cuál es su apellido? Tal. Ah, no, ustedes sus raíces son judías. Y entonces usted allá ya no se va a llamar como usted se llama, póngale, vea, a ver, sí, usted, el hermano Omar sería Ben Omar, porque a todos les ponen Ben, vea, hijo de. Entonces ya Ben Omar, y ya usted, vea, ya le empiezan a decir, póngase esto, póngase el otro aquí, y lo hacen llegar a que regrese ahí, pero no se recuerdan que sobre ellos está latente. Porque mire todo lo que acontece sobre ese pueblo. ¿Y por qué? Si ellos lo dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Ahí hay algo que está operando hasta que Cristo lo resuelva. Y eso tiene que ser resuelto después de que nosotros nos vayamos, que el trato con ellos sea reinaugurado y entonces venga y los haga despertar en la semana 70 y todo. Pero mientras eso, hermano, mire todo lo que han pasado. Persecuciones, la famosa etapa dura del holocausto que vivieron, todo eso, porque ellos mismos se echaron la sangre del Señor encima. Fíjense, la sangre que ellos dijeron sea sobre nosotros, esa misma sangre que a nosotros nos perdonó y nos redimió, a ellos los está señalando. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos lo que hicieron fue decir, somos responsables, asumimos la responsabilidad, nosotros y nuestras generaciones, de haberle quitado o de haber expuesto al Mesías. Entonces, por eso, hermano, tenemos que entender que esa palabra o varias palabras tienen diferentes significados. Nosotros entendemos también que la Biblia dice que tenemos redención por su sangre, justificados en su sangre. Todas esas palabras, hermano, cuando usa la palabra sangre, ahí no está hablando de la sangre literal, que nos la tenemos que tomar. Porque imagínese usted, imagínese nosotros, este es el nuevo pacto en su sangre, y nosotros lo que tomamos es jugo de uvas, no estamos tomando sangre. Ahí solo falta que crean también en la transustanciación, que cuando se toman eso se vuelve sangre, pues. Pero no es cierto, porque el Señor no bebió su sangre ni le dio su sangre a los discípulos, les dio vino, y vino sin fermentar. Entonces, qué tremendo cuando usted empieza a comprender que las palabras de la Biblia significan cosas diferentes de acuerdo al contexto en el que están siendo expuestas. Ahora, aquí hay un ejemplo, dice, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed esto. Oiga, esto. Y aquí quiero que pare un segundito. No dijo dijo esto. Es diferente. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces ahí se puede ver claramente que la palabra cuerpo no es literal tampoco. Porque si él hubiera dicho, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y cuando lo parte, hermano, si usted tenía enfrente a Jesús, usted veía que él seguía estando entero. Entonces, literalmente, él no fue partido, sino que él estaba hablando de lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Y también tiene otro significado mucho más profundo, porque también lo que se partió fue la comunión, pero eso hay que comprenderlo, o hay que verlo más detalladamente, porque por culpa o por ellos, por vosotros fue partido, se partió la comunión entre el cuerpo y muchas cosas. Entonces Jesús usa la palabra de forma simbólica, porque algo tenemos que entender. Fíjese bien, la Biblia no es un libro científico, ni tampoco es un libro de palabras rebuscadas, ni es un libro, hermano, de que para entenderlo tengan que venir personas con alto grado de estudio. No, si la Biblia es un libro que fue escrito con palabras dadas a agricultores, a pescadores, a gente, hermano, muchas veces que no tenía gran nivel de estudio y la entendían. ¿Por qué? Porque el Señor siempre usó un lenguaje que el hombre pudiera entender. Entonces muchas veces el lenguaje que usó fue figurado, fue como simbolizando las cosas. Por eso él el pan lo comparó con el cuerpo. Él dijo, el pan que le dio Moisés no era el verdadero pan.
Porque ese pan, dice, lo comieron y ellos murieron, pero el que coma de este pan tendrá vida eterna. Entonces ahí está hablando del maná que les dieron en el desierto, comparándolo, y la Biblia dice que era pan de príncipes, pero ese pan no era el verdadero. Aquel pan era como parte del antiguo pacto, una figura de lo que iba a venir. Entonces en el nuevo pacto, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Pero usted no se puede comer a Jesús literalmente. Es que esa es una simbología. Es como lo que pasaba allá en Egipto cuando el pueblo del Señor iba a salir en libertad. ¿Qué les dijo el Señor? Cada familia va a sacrificar un cordero, y dio características de cómo debía ser el cordero, y dijo que tenían que comérselo todo. Y ese todo, hermano, era de verdad, todo el cordero. No tenía que dejar nada. Así que si a usted no le gustaba algo, usted estaba complicado. Pero eso, hermano, tenía un significado, y eso representa que usted no puede ser selectivo con la Biblia. O sea, usted no puede creer lo que quiera y desechar lo que no le guste. Tiene que comerse todo el rollo, tiene que comerse toda la palabra, tiene que creer en el todo de la Biblia. Entonces, pero era una figura. Usted se imagina que ahora nosotros tengamos que estar matando corderos y echándole la sangre a No, ya no necesitamos, porque eso ya sucedió. Aquello era figura, era símbolo de algo. Entonces, por ejemplo, otra confusión tremenda, ¿verdad?, que tenemos que interpretar. Palabras que debemos comprender. Dice el Señor, y ustedes, les pregunta a los discípulos, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces viene Simón y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene el Señor y le responde, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué está usando la palabra carne y sangre ahí? ¿Qué significa? No te lo reveló nadie o ningún humano, nadie terrenal. Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene el Señor, a partir de esa revelación le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vinieron y dijeron, pues sobre Pedro la edificó, porque a él le dijo de que tú eres Pedro, y sobre esa roca. Y mire qué diferencia. Por eso tenemos que entender, cuando le dice tú eres Pedro, le está hablando, la palabra esa que se usa ahí no es roca, sino pedazo de piedra. Es un pedazo de piedra. Entonces el Señor le dijo, tú eres Pedro, y todos nosotros somos un pedazo de piedra sacado de la cantera, dice la Biblia. La cantera es Cristo, Cristo es la roca, y de esa cantera sacaron piedritas. Entonces usted es una y yo soy otra. Entonces, pero sobre ninguno de nosotros puede estar fundamentada la iglesia. Entonces le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, mi iglesia. ¿Y cuál es la roca? Cristo mismo. Sobre el logo, sobre Cristo, sobre su palabra. Cristo vino a ser la piedra, la roca del ángulo que los edificadores desecharon, dice la Biblia. Entonces Él es la roca probada por los siglos, Él es la roca hendida, Él es la roca donde nosotros estamos parados. Entonces de ahí se dio una mala interpretación por no comprender la diferencia entre las dos palabras. Piedra y roca no son lo mismo. En su interpretación bíblica no son lo mismo. Por eso la confusión, y por eso el problema que tiene el catolicismo de creer en esa supuesta, ¿cómo se llama eso? Sucesión papal, ¿verdad? Que dicen ellos que sobre Pedro se fundó la iglesia, y Pedro le dio la autoridad a otro, y el otro al otro, y el otro a otro, y así han llegado hasta aquí, según ellos. Cosa que no se puede comprobar, porque no se puede. Hay un momento en el que se pierde la secuencia, no pueden llegar. ¿Cuál fue el primer papa reconocido? Y ya no pueden seguir hasta Pedro, porque no se puede comprobar esa línea. Y aparte de eso, tampoco se puede establecer que sobre Pedro se haya establecido la iglesia. Si después de eso Pedro, hermano, al final de cuentas niega al Señor. Además de eso, hermano, si la iglesia estuviera fundamentada sobre un hombre, ya hubiera desaparecido.
porque el único sobre el cual se podía fundamentar la iglesia se llama Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender la diferencia de las palabras, porque si no caemos en errores doctrinales. Entonces, otra cosa, a Pedro le dijeron, por ejemplo, otro concepto, a Pedro le dijeron: a ti te daré las llaves del reino. Hermano, pero es que esas llaves no vaya a creer usted que anda un llavero, y que ahí anda Pedro, a ver quién va a entrar aquí. Y entonces ahí se han inventado que Pedro es el que está en la puerta del cielo y que él es el que abre y cierra. No, hermano, eso no existe. No es así, no funciona de esa manera. Porque la palabra, o sea, la palabra que se utiliza ahí cuando habla y a ti y a otra cosa, que no se lo dieron solo a Pedro, se lo dieron también a los demás discípulos, y nos lo han dado a todos nosotros como creyentes de Cristo. Porque la palabra llave lo que representa es autoridad. Y esa autoridad la tiene usted y la tengo yo. ¿Por qué? Porque el Señor nos la dio. Entonces ahí la palabra, el concepto de la palabra llave, hermano, no es lo que literalmente usted pensaría, ¿verdad? Y entonces pensar que ahí andamos nosotros, y cómo será la llave, ¿verdad?, que nos han dado, si será de carro, de casa o de qué. No, hermano, llave significa autoridad. Es una palabra que tiene un sentido o un simbolismo que representa la autoridad para atar y desatar. Todo lo que atares en el cielo todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esa es una autoridad que usted y yo tenemos, porque Cristo está en nosotros. Acuérdese que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, o sea, nos dieron a nosotros la autoridad. Todo lo que usted ata aquí es atado allá, y todo lo que desata aquí es desatado allá. Entonces usted tiene esa autoridad. No necesita andar llevando una llave, ¿verdad?, para decir: aquí tengo la llave. No, la llave no es eso. La llave es la autoridad. Y ojo, llave tiene que ver también con revelación. Porque si usted no tiene la revelación de la autoridad que le dieron, de nada le sirve. Dicen por ahí, había un hermano que ahora pastorea allá en la filial de Los Ángeles. Entonces este hermano decía: autoridad que no abusa pierde prestigio. Y yo digo otra cosa: la autoridad que no se usa se desperdicia. Entonces, cuando usted, teniendo la autoridad que Dios le ha dado, no la usa por ignorancia, por temor, por lo que sea, la está desperdiciando. Porque a usted le dieron una autoridad que los demonios tienen que respetar, una autoridad, hermano, que el mundo espiritual tiene que respetar, porque usted es un hijo de Dios y porque tiene una investidura de poder. Es por eso que, fíjese que en el ámbito espiritual se necesita siempre un derecho legal. El enemigo no puede obrar en ningún territorio que no tenga un derecho legal. Y ese derecho legal es lo que nosotros conocemos como puertas abiertas. Conocemos como, ¿qué le puedo decir yo? Lo que la Biblia menciona en algunos casos como lo que le pasó a Josué cuando fue y volvió derrotado de la batalla contra un pueblito que se llamaba Ai. Fíjese qué tremendo. Primero derrotan a Jericó, la de las murallas impenetrables. Pero el Señor les dijo: hagan esto, esto y esto. Y el Señor les dio la victoria, cayeron los muros, conquistaron. Pero después de Jericó viene, hermano, y resulta que había que conquistar la siguiente ciudad. Y esa era Ai. Y resulta que era un pueblito pequeño, y el nombre Ai significa escombros. En pocas palabras, esa es una figura porque representa nuestra batalla con el enemigo que ya fue vencido. El enemigo ya fue derrotado. Si nosotros estamos peleando contra un enemigo que Cristo ya venció. Entonces la pregunta es: ¿y por qué muchas veces no podemos? Bueno, son muchas cosas, ignorancia, muchas cosas. Pero en ese caso van a la batalla y dice Josué: no nos desgastemos. Esa ciudad está fácil de conquistar, manden solo unos cuantos. Cuando vinieron a sentir, venían vencidos. ¿Por qué? Entonces Josué se tira al suelo, empieza a llorar, a preguntarle al Señor. Y entonces viene el Señor y le dice: levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Y entonces le dijo: mi pueblo ha pecado, hay anatema en el campamento. Entonces, ¿qué es anatema? Anatema significa algo que debió haber sido destruido.
y que el pueblo lo había conservado. Entonces uno allá, usted ya conoce la historia, en una familia fueron a encontrar, y creo que esa familia era de Judá, creo yo, por ahí, si me ayudan allá a buscarlo, porfa, porque por ratos en la precisión se nos va. Pero creo que era de la tribu de Judá, si no me equivoco. Entonces llegan a la casa y dicen, ajá, ¿qué pasó? Y dice, sí, tiene razón, es que yo vi un manto babilónico. Primero, fíjese el origen, Babilonia, tierra de confusión. La palabra Babel significa confusión, y Babilonia tiene que ver con confusión religiosa. Entonces vi un manto babilónico y me gustó, y encontré unos lingotes de oro también, y de paso me los agarré, ¿verdad? Y los tengo enterrados ahí en la sala de la casa. Acán era de la tribu de Judá. De Judá, ¿verdad? Sí, va. Entonces mire qué tremendo. Por eso le dicen a Acán, cuando llega Josué, le dice, da gloria a Dios, porque como de la tribu de Judá que era, que Judá es alabanza, tenía que dar gloria, y no pudo dar gloria a Dios, no pudo hacerlo, tenía anatema en el campamento. Entonces ese anatema le dio derecho al enemigo de derrotar a todo un pueblo. Entonces quiere decir, hermano, que hay legalidades. Por eso es que la llave, cuando usted tiene la llave de un lugar, es porque usted tiene un derecho legal sobre ese lugar. Entonces cuando usted le entregan, por ejemplo, en el mundo espiritual es impactante cuando a una persona, entidad o personaje, lo que sea, le dan y le dice, tome las llaves de la ciudad. Eso es una autoridad, le están dando derecho legal sobre ese lugar. La casa que usted tiene las llaves, usted tiene derecho legal, por eso tiene las llaves, porque usted puede entrar y salir a la hora que quiera. El trabajo, si a usted le dieron una llave, es porque usted tiene derecho para entrar. Entonces es una legalidad. Entonces el enemigo no puede moverse en un lugar donde no tenga un derecho legal. Y el derecho legal pueden ser muchas cosas. O sea, una puerta abierta como esa que le acabo de mencionar, que Acán había agarrado algo que no tenía que agarrar. Y le voy a decir qué simbolizaba eso, para que vea lo importante que nosotros comprendamos esto. Resulta que o mejor dicho, Jericó fue la primera ciudad conquistada. Y cuando iban a entrar a la ciudad, Dios les advirtió y les dijo, de todo lo que encuentren, los tesoros, el oro, todo, no agarren nada, porque todos los tesoros son para Jehová. ¿Por qué? Pregúntele a su hermano, ¿por qué? Porque era la primicia. Entonces, como primicia que era, no la podían tocar, porque la primicia es de Jehová. Entonces ellos vienen y dicen, la primicia tenía que ir a parar, todo lo que había que destruir, destruyanlo, y todo lo que es de valor tiene que ir al templo, tiene que ir a los tesoros de Dios, es primicia. Entonces lo que Acán hizo fue tocar la primicia. Entonces por eso es que él tenía algo que era de Dios. Entonces eso le daba derecho al enemigo. Por eso nosotros a veces financieramente peleamos batallas que a veces no sabemos por qué no salimos. Es que el enemigo tiene un derecho legal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tocando algo que no es nuestro, es del Señor. Podría ser el diezmo, podría ser la primicia, podría ser la ofrenda, no sé, pero estamos tocando. Entonces el enemigo dice, es que yo tengo un derecho, y ese derecho es lo que le permite estar ahí como devorador, usando una figura como devorador. Lo que le quita el derecho es que usted, hermano, sea justo en cuanto al manejo de su dinero. ¿Y qué es la justicia? La palabra justicia es darle a cada quien lo que merece. Dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Entonces, ¿cuál es la justicia en el reino? Señor, que yo te doy lo que es tuyo, porque tú me bendices, yo te doy lo tuyo. Eso le quita todos los derechos al enemigo. Entonces, llaves literalmente significa autoridad, significa derecho. Por eso usted tiene, cuando usted aprende a orar con autoridad, su oración cambia, porque usted ya no viene ahí, vea, como teniéndole miedo al enemigo. No, su oración con autoridad, la autoridad que el Señor le ha dado, es una oración de fe. Por eso dice, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué es una oración de fe? Es aquella oración que usted hace sabiendo que ya está contestada, sabiendo que la respuesta va a ser certera, ya está hecho. Por eso es que nosotros tenemos que ver cuando oramos en qué nos estamos fundamentando. Si nos estamos fundamentando en fe, usted tiene que, dice la Biblia, ruegos, peticiones y acciones de gracias. Eso significa que
yo oro sabiendo que el Padre ya me dijo que sí, y al mismo tiempo doy las gracias por lo que Él ya hizo, porque no es que va a hacer, sino que ya hizo. Cuando usted ora con hermano, con autoridad, sabiendo que tiene las llaves del reino, que puede abrir, que puede cerrar, que puede atar, porque la palabra dice: todo lo que ates. La palabra atar significa prohibir. Todo lo que prohíbas, todo lo que declares ilegal, todo lo que tú declares ilegal. Por ejemplo, hermano, usted viene y dice: yo declaro ilegal la enfermedad en mi casa, pero eso lo estoy haciendo basándome en la palabra, porque la Biblia dice: por su llaga fuimos todos curados. Entonces yo tengo una palabra, no es mi imaginación, no es mi mente, es la palabra que me da ese derecho legal para orar de esa manera. Y yo ya comprendí que puedo usar su palabra. Entonces yo declaro ilegal este mover del enemigo. Yo declaro en el nombre de Jesús ilegal que el enemigo se quiera mover en mi casa. ¿Por qué? Porque no tiene derecho. Mi casa le pertenece al Señor. Asimismo, cuando habla de desatar, significa permitir o declarar legal algo en un territorio. Entonces, cuando usted desata el poder de Dios, desata el mover del Espíritu Santo, desata los milagros, significa que estoy creyendo, estoy declarando que es legal que esas cosas sucedan, estoy declarando que permito que fluya todo eso. Entonces, fíjese, hermano, que en este tema, aprovechando que estamos ahí, es bien importante comprender que mucha gente dice que eso de declarar no es bíblico, que nosotros no tenemos que andar declarando nada, que nosotros no sé qué, que nosotros no tenemos esa autoridad. Pero yo quisiera recordarle a los que dicen eso, que Dios mismo desde los cielos le dio autoridad al hombre. Dice que le ha dado al hombre la tierra para gobernarla. Entonces quiere decir que Dios mismo, siendo Dios, dueño de todo, le ha dado al hombre la autoridad, le ha dado al hombre los derechos. ¿Por qué cayó la creación? Porque aquel que tenía el derecho se lo dio a Satanás. Entonces cayó la creación. Nosotros, ahora aquí viene el punto. Usted no se va a poner a declarar lo que le dé la gana, que esa es la diferencia. A declarar locuras y cosas sin entendimiento. No, usted para eso tiene Biblia. Usted para eso tiene Espíritu Santo. Usted para eso tiene discernimiento, entendimiento, todas las áreas de la mente que son amplias. Acuérdese que la mente abarca entendimiento, discernimiento, revelación, con muchas cosas que usted tiene que recibir del Señor. Usted va a declarar lo que el Espíritu Santo lo lleve a declarar. Porque si el Señor a usted lo para frente a una situación X, y lo único que el Señor le dice es: declara vida, usted declare vida, porque usted es la autoridad. Por eso, mire, ¿no le ha pasado a usted que usted, siendo una autoridad en su casa, usted dice cosas y después se cumplen? Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquella viuda de Sarepta? Dice que la viuda de Sarepta dijo, cuando Elías le pidió pan, dijo ella: vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido, solo un poquito de harina, aceite, y ahorita ando recogiendo un par de palitos ahí, una leña ahí para hacerla y dejarnos morir. Ella abrió una puerta a la muerte. Por eso es que nosotros como iglesia, hermano, entre menos mencionemos la palabra muerte, mejor, porque la muerte no tiene parte con nosotros. Usted tiene que llegar a ese entendimiento y a esa comprensión, que la muerte no tiene parte con nosotros. Nosotros no invocamos la muerte. Por ejemplo, yo veo hasta que la muerte los separe. ¿Y qué cabida tiene la muerte en una boda? No tenemos que llamarla. Entonces, pero esta mujer dijo: y dejarnos morir. Viene el Señor, hace el milagro, se multiplica la harina, se multiplica el aceite, pero el hijo se murió por el derecho que ella dio. Ella dijo: vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Ahí está. Ya se da cuenta qué tremenda autoridad la que Dios nos ha dado. Dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y cada uno comerá de sus frutos, dice. Entonces usted tiene que entender este principio, porque usted anda cargando unas llaves aquí. Métase la mano a la bolsa, aunque no se la sienta, aunque no suenan, pero son llaves espirituales. Tiene una autoridad.
Entonces muchas veces los demonios solo están ahí, no pueden obrar a menos que usted les dé autorización. ¿Por qué? Porque por ejemplo usted viene y le duele la cabeza, ¿va? Y usted empieza a pensar, hermano, que tiene aquí, que tiene allá, y se mete a Google y pone dolor, ¿por qué hay dolor de cabeza? Empieza a investigar y el diablo dice, ya te agarré porque me estás abriendo una puerta creyendo que estás enfermo, y todo lo que tú creas sucederá como lo crees, para bueno o para malo. Usted cree que está enfermo, y usted cree que está sano, está sano. Hay gente que abre puertas por lo que dice. Por eso, mire, hermano, una de las cosas más difíciles de entrenar es la lengua. Por eso la Biblia dice que siendo el órgano más pequeño, pero hay algo que la lengua hace. Fíjese que cuando usted lee la porción, si alguien me la busca, cuando habla de que la lengua es como el timón del barco, algo así. Va, póngamela ahí, busquen, y para que me la pongan ahí arriba. Santiago capítulo 2, va, póngamelo ahí. Mire qué tremendo, porque cuando compara la lengua con el timón de un barco, significa que la lengua es la que le da rumbo. O sea que la vida que usted está viviendo tiene mucho que ver con las palabras que está diciendo. Ajá, ¿cuál es? 3:4, va, póngamelo ahí en pantalla, léemelo, hijo, fuerte ahí. Con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia Imagínense. todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen desde el mismo infierno. Va, ahora me van a entender ustedes otra cosa, que estamos hablando de eso. Ahora usted me va a entender cuando la Biblia dice que el que domina su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que el creyente crea en el hablar en lenguas. Porque cuando usted habla lenguas, significa que el Señor ha tomado control de tu lengua. Y si controla tu lengua, puede controlar todo tu ser. Porque la lengua es la que nos gobierna. Es que mire, hermano, seamos honestos. Lo más difícil de gobernar es la lengua. Y ahí me refiero a muchos ámbitos. Porque usted puede, hermano, un bosque se puede incendiar con un chambre, con un chisme. Se puede con una palabra hiriente, o sea, con una mentira, con muchas cosas. O sea, dominar la lengua es lo más difícil. Quedarse callado es lo más difícil, ¿o no? Va, es lo más difícil. Que a usted lo regañe y usted diga, aunque el que lo está regañando no tenga la razón, quedarse callado es más difícil todavía. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Que cuando usted está siendo acusado injustamente es cuando más debe callar. Si usted tiene deseo no, es que esto no, es que yo no me voy a dejar porque es injusto. Usted no le han revelado todavía la naturaleza de Cristo, porque Él como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Usted cállese, Dios lo va a defender. ¿Quiere defenderse usted? Defiéndase. Está bien, pero Dios no defiende al que se defiende solo. Dios defiende al que calla. Calla y yo te voy a defender. Demostrame que confías en mí. Cerrá tu lengua. No digas nada. Hermano, yo he pasado por momentos donde a mí mire, hermano, a mí tal. Me dio con ganas de decir de todo. Y hasta sé quién lo hizo. Y yo digo, mejor me callo. Y no digo nada. Más adelante veo las consecuencias. Y yo veo cómo el Señor levanta la cabeza, cómo el Señor honra a los que le honran, cómo el Señor hace justicia. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, ¿por qué compara la lengua y por qué menciona la palabra con el timón de un barco? Porque la lengua direcciona. Por ejemplo, usted va a tener el nivel, ¿cómo le puedo decir esto? Espéreme, déjeme armar las palabras. Usted va a tener el nivel de vida que usted mismo proclame sobre su vida.
Si usted se levanta diciendo esto está duro, esto va a estar difícil, ay no voy a saber, yo creo que no, ese cliente no me va a salir, no creo, ya estuvo, ya usted lo declaró y usted tiene llaves. Entonces, pero cuando usted usa su palabra, su boca, su lengua, basándose en las escrituras, el Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor dice: díganle al justo que le irá bien. La palabra del Señor dice, y entonces cuando usted empieza a hablar palabra, las cosas comienzan a cambiar, porque usted tiene llaves espirituales. Amén. Por eso, hermano, yo generalmente soy bastante, tiendo mucho a cuidar mi atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual es su entorno, lo que a usted lo rodea. Entonces su atmósfera está compuesta, hermano, primeramente por lo que usted mismo habla, pero también por la gente que usted deja entrar a su alrededor. Y yo por eso soy muy tendiente a cuidar mi atmósfera, porque imagínense que yo me tenga que parar aquí a hablarle a usted de fe, y estoy rodeado de gente que me dice todo el tiempo que esto está duro, que aquí, que allá, que mire, y que solo juicio declaran. Si el juicio no es para mí ni para usted. Si nosotros, dice la Escritura, que nosotros por medio de Cristo hemos sido librados del juicio. Nosotros no hemos sido puestos para juicio. Eso le va a tocar al que no tiene a Cristo, pero a usted, a mí no. A usted, por eso mire, qué lindo cuando usted entiende, ¿verdad?, que en la cena del Señor dice: examínate, pruébate tú mismo, para no tener que ser examinado o juzgado o probado junto con el resto. Hazlo tú solito ahí cuando vas a tomar eso, Señor, póngase a cuenta si es necesario, para no tener que caer en la otra condición. Entonces mire a su hermanito lindo y dígale: hay que aprender a hablar. Apártese. Mire, hermano, hay gente que solo esperando, yo como en estos tiempos que vivimos, ay, hermano, por donde no se ven videos que dicen que un meteorito viene, que no sé qué viene, y uno, Dios mío, y no duerme la gente pensando que, y será, y que se llama no sé cómo. Sí, hermano lindo, precioso, sí, así se llama ajenjo, sí, pero lea, ese va a caer cuando usted ya no esté. Tiene que entender que eso va a caer cuando usted ya no esté. Sí, es tribulacionario, ahí dice que después de los sellos y todo lo que se vaya abriendo, que un día lo vamos a estudiar sello por sello. Bueno, yo creo que ya lo hicimos en una gran parte, pero entonces ya no va a estar que le quite el sueño a usted las cosas que van a pasar cuando usted ya no esté. Y entonces yo trato de apartarme, porque cuando yo veo gente que esto va a estar serio, siervo, y que la crisis que viene, y que la economía se va a poner dura. No, hermano, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo eso. ¿Y a cuenta de qué, hermano? Le va a caer. Si es que yo entendí una cosa, que hay una figura preciosa en la Biblia, y es la figura del pueblo que estuvo en Egipto, en la tierra de Gosén, que todo lo que caía en Egipto, en Gosén no caía. Entonces yo estoy en Gosén, que es Cristo. Entonces yo estoy en Cristo. Es como que, hermano, a mí me pueden decir: hermano, mire, pero hay una gran crisis. Sí, yo no sé, hermano, yo lo siento mucho, pero resulta de que yo, como estoy en Cristo, eso no me ha llegado, porque la palabra a mí me dice otra cosa. A mí la palabra del Señor me dice que el Señor va a tener cuidado de nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de esas cosas. Entonces nosotros podríamos ir viendo un montón de ejemplos para entender cómo darle significado a cada palabra según el contexto en el cual la Biblia está hablando. Necesitamos comprender que no siempre la misma palabra va a tener el mismo significado. Por ejemplo, los que vimos, carne, sangre, no siempre significa lo mismo. Gracia, fe, salud, no significa lo mismo también para todos, porque a veces la Biblia, fíjese que la palabra salvación no siempre significa lo mismo tampoco, porque por ejemplo a veces la palabra salvación está hablando de la vida eterna que nosotros conocemos, pero a veces está hablando de salvar de algo inmediato, de librar de una enfermedad, de salvar de la ruina, de salvar de algún problema. Entonces tenemos que diferenciar a qué se está refiriendo la Biblia en el momento que está hablando. La palabra salud es diferente a lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, dice la Biblia, fíjese,
Amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas. Va, entonces mire esto. Nosotros oramos por sanidad, pero no oramos por salud. Y la diferencia es abismal. Sanidad la necesita el enfermo. Nosotros deberíamos de pedir salud antes de enfermarnos. Vivir saludables. Porque el milagro de sanidad lo necesita el que ya está enfermo. Va, pero entonces aquí hay un problema. El problema es que somos incongruentes en la forma de vivir. Porque queremos salud. ¿Sí o no? ¿Cuánto queremos salud? Yo quiero ser saludable, hermano. Vigor a mis huesos, como dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que el Señor me quiera dar. Y vivir 120 años si es posible, pues como Moisés, ¿verdad? Que 40 y 40 le tocaron, ¿verdad? Pero es una gran bendición. Pero entonces tengo que ser congruente con lo que estoy pidiendo. Si quiero tener salud, tengo que hablar, vivir, caminar como una persona saludable. Pero ¿cómo es que quiero tener salud y cómo para enfermarme? Entonces no es congruente. Por eso es que el creyente tiene que pedir, en la gran mayoría tiene que pedir sanidad, porque no entiende lo que es la salud. La salud se cuida. Y el que no cuida la salud va a tener que pedir sanidad. Por eso, hermano, es que la Biblia no es un libro que habla solo de cosas espirituales. La Biblia también habla de cosas que tienen que ver, hermano, con todo lo que representa nuestra vida. Por eso, mire, por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 13, verso 33, póngame, creo yo, si no estoy mal, si no me corrigen, pero va. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos, ahí está. El Señor viene y dice, ¿cómo les explico? Va. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces ahí usted puede decir, bueno, ¿cómo es esto que el reino, que una mujer, que la levadura? Si toda la Biblia, la levadura tiene una connotación negativa. Porque la Biblia decía, tienen que comer incluso en una temporada panes sin levadura. Porque la levadura era conocida o usada como figura del pecado. Pero en este caso, la levadura se usa como algo que causa influencia, algo que modifica la naturaleza. Usted le mete levadura a la harina, la pone, hace la masa que lleva levadura, y media vez la levadura empieza a actuar, la masa cambia, es leudada, se infla, cambia de tamaño, incluso, hermano, se fermenta, ya no es la misma. Y usted no le puede sacar esa levadura de regreso, ya no se puede, ya se mezcló con la masa. Ahora lo que me llama la atención es que dice y habla que la escondió en 3 medidas de harina. Y eso, si usted trata la manera de comprenderlo, podríamos decir entonces que la levadura es el evangelio, la predicación de la palabra, el evangelio. La mujer, la iglesia, que predique el evangelio. Pero entonces, ¿qué son las 3 medidas de harina? ¿O por qué habla de esconder esa levadura en 3 medidas de harina? Porque el ser humano es espiritual, mi cuerpo. Y entonces la levadura del reino, o sea, el evangelio, tiene que causar un efecto en las 3 partes del ser humano. Primero, en el espíritu, es la primera obra, la inmediata. Porque acuérdense que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el espíritu que nos habían dado estaba muerto. Entonces lo primero que sucede cuando usted viene a Cristo es que hay una resurrección. El espíritu que estaba muerto resucita. Ahora usted ya tiene vida espiritual. Esa obra es instantánea, es inmediata. Cristo viene a usted, se da lo que se conoce como el parto gemelar, que significa que Cristo viene y el Espíritu Santo también viene a su vida en el mismo momento y usted vive. Pero luego viene el alma. También ese evangelio tiene que hacer un efecto en el alma y empieza a restaurar el alma, que yo pienso que es lo que se tarda toda la vida.
toda la vida, es decir, desde ahorita hasta que nosotros nos vayamos con el Señor o que Él venga, como usted quiera, vamos a estar en esa dimensión de estar restaurando el alma, porque el alma significa emociones, pensamientos, convicciones, voluntad, todo eso. Va. Pero luego la otra, el cuerpo. Tiene que haber un efecto de la levadura en el cuerpo. Por eso es que la Biblia me habla, incluso la Biblia tiene porciones dirigidas al espíritu, al alma y al cuerpo. Usted lo encuentra en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros, como creyentes, por un evangelio teológicamente mal enfocado, desechamos las cosas que tienen que ver con el cuerpo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice algo como esto, dice que el ejercicio físico poco aprovecha, pero no dice que no aprovecha, poco, no dice que no aprovecha, no dice no hagan ejercicio porque eso no sirve de nada, no dice eso, dice poco. Entonces, pero la gente que no entendió eso, él metió y dice, no, usted va al gimnasio, usted anda en la carne, usted. Entonces la gente no se cuida. Yo conocí pastores que yo traté la manera, hermano, de decirle, hermano, mire, usted necesita, y diabéticos a veces y todo, mire, haga esto, de algo me voy a morir. Si el Señor quiere que me sane, no, permítame, es que entienda, sanidad y salud. Usted busque la salud y va a encontrar la sanidad. Es que si no, es que mire, hermano, si usted no busca la salud, no le va a llegar la sanidad. ¿Por qué? Porque si usted no se cuida, usted no respeta los principios espirituales que tienen que ver con su vida, hermano, ¿cómo va a querer vivir sano? Pues entonces, pero con una mala doctrina lo puede llevar a uno a perder muchas bendiciones. Por ejemplo, hermano, ahí andan unos que, por ejemplo, las doctrinas legalistas, ¿verdad? Esos vanidosos que no sé qué, ay, ¿qué importa si eso se lo va a comer los gusanos? Sí, papito, pero para mientras es el templo del Espíritu Santo. Porque la Biblia no dice que mi alma es el templo, mi cuerpo es el templo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No dice que mi alma, ni mi espíritu, dice que mi cuerpo es el templo. Entonces, si mi cuerpo es el templo, lo tengo que cuidar. Y debo darle a mi cuerpo lo que necesita y hacer todo lo necesario para tener un cuerpo saludable. Por eso, busque la salud, no busque la sanidad. La sanidad la tenemos que buscar cuando ya es tarde. La salud es la que tenemos que buscar. Entonces, ¿pero qué nos enseñaron? Nos enseñaron cosas malísimas. Por ejemplo, ¿qué cosas hemos tenido que quebrantar, por lo menos yo en mi vida? La relación que establecieron que exceso de comida es igual a bendición. Así, eso es lo que la gente entiende. Estamos bendecidos, siervo. ¿Cómo es eso? Les digo yo, porque la mesa está topada de comida. No estamos bendecidos. Eso no es cierto. Porque si esa comida usted lo va a enfermar, ¿qué bendición hay? Si esa comida le va a subir el azúcar, ¿qué bendición hay? Dígame. O usted cree que es bendición y el doctor diciéndole, tiene hígado graso, y usted bendecido le llama a que tiene sería más bendición hacer ayuno, fíjese. No sé si me estoy dando a entender. Ahí tenemos que entender la parte, hermano, de lo que significa realmente que el evangelio tiene que tocar todas las áreas de mi vida. Porque, hermano, mire, yo comprendí que tenía que empezar a cuidarme un poco cuando comprendí que el estado de mi cuerpo puede llegar a ser un estorbo para yo ser un instrumento de Dios. Por ejemplo, imagínese usted, llegué a pesar 260 libras. Y donde me asusté un día, ¿sabe cuándo fue? Que un día, hermano, estábamos orando y entonces estábamos ministrando a alguien, cayó al suelo, empezamos a liberarlo, y cuando me agaché sentí, hermano, el sobrepeso, y sentí que no me daba, no podía moverme, y sentía no, dije yo, este asunto no puede ser, yo tengo que bajar de peso, no puede ser.
Y entonces empecé a entender, Señor, esto me va a limitar en lo que tú quieres hacer. Entonces mi cuerpo es el vehículo que usa mi espíritu y mi alma para moverse en esta tierra. Entonces usted decide en qué vehículo quiere andar. ¿Quiere andar con llanta pacha? Va, entonces. Porque si anda con llanta pacha no va a llegar lejos. Aunque Dios lo quiere usar, pero va a tener miles de limitantes. Entonces yo por eso lo entendí. No porque hay que verse bonito, no porque hay que verse fit. No, eso no me importa. Aunque va en el paquete, va, pero ni modo. Pero como también estamos mal asociados. Fíjese cómo asociamos las cosas. Usted baja de peso y lo primero que le van a preguntar es: ¿y está enfermo, hermano? No, hermano, estaba enfermo. Estaba enfermo, estaba inflamado, estaba enfermo, estaba con sobrepeso, estaba mal, con riesgo de hipertensión, de azúcar alta, de un montón de cosas. Estaba, hoy ya no. Entonces, eso significa que usted tiene que cambiar aquí. Usted se imagina a Jesús, cómo se cuidaba Jesús. Vea cómo, mire, hermano, es que un montón de cosas que yo le dije al Señor Padre nos tiene que calar. Nos tiene que calar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos vamos a limitar en tiempo. ¿Cuántos siervos? Aquí voy con algo que también es erróneo. Dicen por ahí: de todas maneras, hermano, usted se cuide o no se cuide, usted no va a vivir ni un día más de lo que el Señor diga. Mentiras. Mentiras, se lo demuestro bíblicamente. Dice la Biblia que el insensato acorta los días de su vida. Acorta, significa que Dios tenía, mira, yo quería que viviera 100 años, pero como no te cuidaste, viviste 50. ¿Cuánta gente ha partido de esta tierra antes de tiempo? Entonces, ministerios que se limitaron, ministerios que se acabaron, ministerios que pararon. ¿Por qué? Así como también dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen. Pues también se pueden alargar. La vida se puede acortar o se puede alargar. ¿Cómo quiere usted que se le alargue la vida? Porque si usted tiene un propósito, usted va a querer más días de vida. Va a querer que el Señor, y sobre todo que se lo dé, hermano, con vitalidad, con lucidez, para poderle servir al Señor, para poder ser un instrumento para Dios en esta tierra, haciendo el ministerio que Dios lo ha puesto a hacer. Yo me acuerdo un día, a mí me ha gustado todo el tiempo correr. Entonces yo un día, hermano, no sé, fíjese que cómo son las cosas, va. Mire cómo es esto. Todo el mundo me dice a mí, va, que sí, que no sé qué, que mucho corres, que no sé cuál, hay un montón de cosas, va. Y entonces yo le digo: sí, pero fíjate que mira, le digo, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces has chocado vos? Varias. Va, yo nunca he chocado. Nunca, gracias al Señor, nunca. Y manejo desde los 15 años. Y ni voy a chocar. Pero ¿qué le quiero decir? Un día habíamos ido a un paseo a Taco. Ya andábamos caminando, ya habíamos llegado, ya andábamos caminando. Mire, hermano, y me sale, estábamos en una de esas tiendas de antigüedades, ¿verdad? Compramos unos adornitos bonitos y llega un bolo. Pero un bolo, hermano, de esos bolos de calle. No es que alguien que andaba tomado, no, un bolito así de ok. Y se me para enfrente. Mira, me dijo: te quiero decir una cosa. Ajá, le dije yo. No corras. Porque me dijo, vos tenés familia. Y vos, me dijo, por andar corriendo te puede pasar algo. Y entonces me dijo: después le vas a hacer falta a todo mundo. Y yo dije: ¿y qué onda aquí? Padre Santo, no necesitaba mandármelo a decir por este bolito. Bueno, a uno les habló por una mula, a mí me está hablando por el bolito ese, diciendo, yo me imagino, no me acuerdo, yo me imagino que debe haber ido volado ese día, pero resulta ser algo volado. Pero es que lo que pasa es que uno se acostumbra, pero ya le bajé. Pero lo que le quiero decir es prudencia. Eso es ser prudente. Entonces el que actúa sin prudencia es insensato. Y el insensato acorta los días de su vida. ¿Qué insensatez? Hermano, fíjese que mire, usted, un ejemplo, pues yo quisiera pensar eso. Mire,
voy a ver para allá para no ver a nadie. Mire, hermano, no debería tomar Coca-Cola, hombre. Y entonces, de todas maneras, una que me tome, ¿qué me va a pasar? Eso es insensatez. Si usted sabe que eso le hace daño, si usted sabe que eso provoca problemas. Yo estaba viendo, pastor, una cosa que decía que si uno se iba antes de tiempo por insensato, que uno se moría en pecado porque no terminaba el propósito por el cual Dios nos había mandado a la tierra. Pues mira, yo pienso de que algo de verdad hay ahí. ¿Sabes por qué? O sea, digamos que si yo ahorita me pongo a hacer carreras en la calle y me mato, ¿va? ¿Y quién te ha mandado a hacer carreras, cabal? Mi propósito nunca Ajá, sí. No, ¿y cuántos personajes de la Biblia? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿cuántos se murieron? Pensemos en Sansón. ¿Usted cree que Sansón murió como Dios quería? No, no murió como Dios quería. Otro, no murió como Dios quería. Yo me pongo a pensar esto. Imagínese Sansón, ¿qué, hermano? Dígame usted en la Biblia, ¿qué personaje o cuántos podemos encontrar, quizás contados con los dedos de la mano? Se apareció un ángel para anunciar su nacimiento. Y un ángel y no cualquier ángel, el ángel de Jehová, que es diferente a Gabriel, no, el ángel de Jehová. Y que podemos interpretar una cristofanía. Pero que se aparezca y diga: tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero vas a dar a luz un hijo, y ese hijo va a ser especial y va a librar a mi pueblo. Imagínese el ministerio. ¿Y cómo lo terminó? Hermano, morir con los filisteos, ese no era el propósito ni tampoco el plan. ¿Usted cree que es bonito, hermano? ¿Y de qué sirve? Pues, o sea, ahí es donde yo me pongo a pensar, donde si no somos sensatos, nosotros mismos nos complicamos, porque el plan de Dios para Sansón debió haber sido que él también disfrutara su ministerio, porque el ministerio se disfruta. El ministerio, hermano, nosotros debemos de entender que el Padre dice esto, para que usted entienda lo que es disfrutar el ministerio. Dice, comparando el Señor a los bueyes con los ministros, porque un buey es un ministro, es la comparación que se usa. Dice: yo no pongo bozal al buey que trilla. O sea, eso significa, yo dejo que el ministro disfrute de lo que hace. Es decir, eso es como que el buey, esa figura es que al buey lo ataban en un tipo de molino, y entonces el buey, digamos que la piedra de moler, entonces el buey daba vueltas, lo ataban y él andaba aquí moliendo el trigo, imagínense. Pero el trigo molido iba cayendo ahí, y el buey con hambre, y habían unos ingratos que le ponían bozal para que no comiera del trigo. Eso es lo que hacen, o eso es lo que pasa cuando el ministro no puede disfrutar del ministerio que Dios le dio. Entonces dice el Señor: yo no pongo bozal al buey que trilla. Y eso tiene otra implicación, y es también el hecho de que el pensamiento, el actuar de algunas denominaciones, doctrinas o algo, que dicen: es que el pastor tiene que trabajar para ganarse su dinero, porque no puede estar viviendo de la obra. Entonces eso no es bíblico. Lo bíblico es que el buey que trilla no tenga bozal. O sea, que él puede vivir de la obra, y si no, ¿cómo? Pues ahora, que algunos renuncien a ese derecho, esa es otra cosa. O que algunos digan: no, bueno, yo también, yo hago esto y lo otro, aquello, allá. Pero es una renuncia voluntaria. Pero lo correcto es que el ministro no le pongan bozal, que no tenga una directiva que le diga: bueno, mire, pastor, lo sentimos mucho, pero hoy usted no le vamos a dar nada. ¿Y de qué quieren que vive el hombre? ¿Que acaso, o sea, no es trabajo? Porque como la gente piensa que pastorear no es trabajo, ¿verdad? A saber cómo quiere que haga uno, hermano, en qué tiempo, ¿verdad? Quieren que uno, imagínense que el que trabaja tiene que cumplir con las horas de su trabajo, y al salir de ahí tiene que cumplir con su familia, y después de su familia tiene que cumplir con el montón de gente que tiene que predicarle, aconsejarla, ministrarla y un montón de cosas. ¿A qué hora? Entonces eso es ponerle bozal al buey que trilla. Entonces, pero en el caso, por ejemplo, de esta gente que no se cuida,
que no entiende para qué es el ministerio, hermano, no lo pueden disfrutar. Imagínense enfermos y en el ministerio. Yo veo muchos casos, hermano, yo me preocupo. La alta incidencia de algunas enfermedades dentro del cuerpo de Cristo me alarman. Porque la gente piensa que solo porque somos cristianos, automáticamente nada nos va a pasar. Pero mire, yo no sé si ustedes tienen o conocen, a ver cuántos conocen o han conocido en este caminar pastores diabéticos. ¿Cuántos conocen? Yo conozco algunos que hasta ciegos se han quedado. Pero ¿sabe qué? Conocí uno en una ocasión, pastor, vea. Yo no sabía que él era pastor, pero esa vez estábamos compartiendo en un lugar y de repente apareció el Señor, vea. Y entonces habían llevado, hermano, unas semitas mieludas de esas de, ¿cómo se llama eso? Ayúdame a vivir, vea. Sí. Pero cualquier cantidad. Y entonces empezaron a decir, aquí hay semita, que no hay que. Y me dijeron, no, gracias. Entonces viene y este señor, a mí deme una y con café, de todas maneras, dijo. Ya, y empezó a comerse la semita. Y en lo que estábamos platicando, pues salió la plática que él era pastor. Qué bendición. Sí, hombre, que no sé qué. Ahí estamos, me dijo, haciéndole frente con esta diabetes, pero ahí vamos. ¿Cómo? Le dije yo. ¿Cómo? Sí, me dijo, ahí estoy, me dijo, ya, y cada vez que voy a la consulta me peleo con la doctora porque dice que ya me dio la dosis tope de insulina, que ya no me puede dar más y el azúcar no me baja, pero de algo me voy a morir. Hermano, y con la semita así, ve. Yo me puse a pensar, se llama insensatez, se llama no valorar. Hermano, yo entendí que me debo cuidar no solo por mí, sino por usted. Porque yo me imagino que usted quiere tener pastor para largo. Y si yo no me cuido después, hermano, ¿en qué condiciones voy a estar? Entonces, igual usted tiene que entender una cosa, que no es lo mismo sanidad que salud. Yo le pido al Señor, yo le estaba orando mucho al Señor, que el Padre traiga esa revelación a nuestra vida, que en gran parte depende de nosotros. Por eso, si el Señor me lo permite, estoy escribiendo un libro que se llama Escapando de Farmaqueia, que significa escapando de la farmacia o siendo libres de la farmacia, donde el Señor me ha estado hablando acerca de cómo dejar los medicamentos, cómo romper con eso. Y lo primero que el Señor me habló fue dominio propio. Dominio, te he dado dominio propio. No te he dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y dominio propio. Y el Señor me dijo, esa es la clave para todo. Dominio propio para las finanzas, hay sanidad financiera. Si usted no compra lo que no tiene que comprar, ni gaste en lo que no tiene que gastar, entonces usted va a sanar. Porque yo le podría enseñar, usted me diría, pastor, pero casi no gasto. Yo le puedo enseñar que sí, que compramos y gastamos un montón de cosas superficiales que no necesitamos. Pero si el dominio propio se lo ejerce también a la alimentación, yo le aseguro que usted va a mejorar el 90% de su salud. Todas las dolamas que tiene y todas las cosas que hay, que es comer y le da sueño y el quello y que me duele, todo se le va. Se lo puedo asegurar. ¿Sabe por qué? Porque todo eso se origina en la comida. Entonces es una verdad que necesitamos ejercer, cambiar de pensamiento. Cuando la Biblia me habla de salud, es el resultado de una vida sin enfermedad. Pero cuando me habla de sanidad, es el resultado de un milagro en un enfermo. Entonces nosotros preferimos llegar a estar enfermos para pedir sanidad que cuidar la salud que ahorita tenemos. Entonces, si usted cuida lo que hoy le dieron, no va a necesitar llegar al otro punto. Eso es como cuando el Señor, hermano, en todas las áreas a usted le entrega algo, porque a usted le han dado algo. Hablemos de lo que le han puesto en la mano. Si usted lo cuida,
usted lo va a hacer llegar a otra medida, porque la Biblia dice que Él nos ha dado una medida, pero nuestro trabajo es aumentarlo, hacerlo crecer, ensancharlo, porque ese solo fue el inicio. Eso es lo que sucedió cuando el Señor, en Génesis nos damos cuenta que el Señor viene y dice: reordena la tierra, toda la tierra, hablemos del planeta Tierra. Pero viene el Señor y en medio del planeta encuentra un lugar llamado Edén, otro con círculo. Pero en el Edén planta un huerto, o sea, ya ahí van 3 con círculos: tierra, Edén y huerto. Y pone al hombre en el huerto. ¿A dónde lo puso? Va. Pero le dijo, los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces el huerto era el inicio, pero la meta era toda la tierra. Entonces del hombre dependía que lo pusieron en el huerto, pero tenía que llenar toda la tierra. Ese era. Entonces lo que a ti te han dado es solamente un inicio, pero que hay que cuidarlo. El ministerio empieza como una semilla, hay que cuidarlo. La empresa empieza como una semilla, hay que cuidarla. La familia, ¿cómo empieza la familia? Con 2, y de ahí para allá empiezan a venir los agregos, ¿verdad? Las añadiduras, que hoy en día estamos complicados, hermano, muy complicados. Nos vamos a extinguir porque todos quieren tener solo uno. Qué barbaridad, hermano. Yo digo, Señor, ponele deseo a esta gente que tengan tipo marimbas, mínimo 3. No, hermano, imagínese el ritmo al que está creciendo el Islam. El Islam es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Están colonizando Europa completa. Ciudades europeas ya son islámicas completamente. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? Le dijeron a los europeos: vamos a colonizar sus tierras a través del vientre de sus mujeres. ¿Qué hicieron? Llegaron, consiguieron mujeres y empezaron a tener hijos. Hoy son comunidades enteras llenas de musulmanes. ¿Y sabe qué hacen los musulmanes? Entre más hijos tengan, mejor, porque ellos sí entendieron: llenen la tierra. Y nosotros ahí estamos que no, que es que mucho cuestan los hijos y que no sé qué, y que como no me los va a mantener usted. No, yo no, pero el Señor sí le va a ayudar. ¿Y cómo salimos adelante nosotros? A ver cuántos nacieron en un hogar con más de uno. Y hasta aquí están, ¿se da cuenta? Que se pudo. Es que las mamás de ahora son un poquito, hombre, va, 10, no, hombre, ya ve, hasta corto se quedó usted, papito. No, va, pero usted tuvo 3, va, 3, 5, va, ahí estamos, va, la mitad. Pero es una bendición entender eso. Bueno, entonces, ¿hay preguntas, hermano? ¿Tienen algunas preguntas? Dígame. Si tienen preguntas, pásenmelas ya. Dígame. Quería que nos hablara acerca del poder de la palabra hablada, porque a veces uno, aunque usted lo explicó bien, pero realmente por ejemplo dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y eso nuestra palabra ordena nuestro futuro. Sí, Lo que hablamos. claro. Por ejemplo, si me pueden poner Marcos, ay Dios mío, Marcos 11, donde habla de la higuera que se secó. Marcos 11, 20 y pico creo yo que está. Tal vez me lo hayan, y si no es ese, me lo busca. Quiero ver. ¿Cuál es? Vaya, gracias, papito lindo. Marcos 11, 12, póngamelo ahí, va, mire. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Cuando el Señor ve la higuera, busca fruto y no encuentra. Y le dijo esto: nunca más
nadie coma fruto de ti. Eso fue lo que le dijo. Va. Y dice que al siguiente día, Pedro acercándose, póngame el 22. El 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pero en el verso 20, porque de cierto digo, oiga esto, cada vez que usted encuentre la palabra de cierto os digo, lo que viene es importante. Va, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire el poder que hay ahí. Hay varias cosas que tenemos que considerar. La primera es que ahí no está hablando de una oración, ahí está hablando de hablar, confesión. Porque de cierto digo. Segundo, cualquiera. Aquí no necesariamente tiene que ser un pastor, no, cualquiera. Nosotros aquí va. Le dijere a este monte, ¿qué representa monte? Obstáculo, problema, dificultad, situación, lo que fuera. Le dijere, quítate y échate en el mar. Pero ahí viene el requisito, y no dudare. Ahora aquí viene un problema. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos, sea positivo o negativo, lo decimos con fe, creyendo. Si usted dice, yo creo que tengo tal cosa, la tiene. Por eso no ande creyendo que tiene. Crea que no tiene esa enfermedad. Porque si usted dice, yo creo que quizás, mire, lo que a mí me ha dado, ya lo busqué, y yo creo que se llama tal cosa. Oiga lo que usted está diciendo, yo creo. Y lo que usted diga creyendo se hará como usted lo dice. Ahí no lo estoy diciendo yo, lo dice el Evangelio de Marcos y lo dijo Jesús, se lo dijo a los discípulos, que si usted cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora entiende por qué mucha gente que no tenía nada resultó teniendo lo que decía tener. Porque hay gente que dice, revíseme bien, doctor, es que yo me siento algo aquí. No, pero usted no tiene nada. No, pero es que yo me lo siento, tóqueme. No, si no le siento nada. Hasta ultra le hicieron ya. No, pero es que yo sí. Y de tanto creer que tiene, lo tiene. De repente aparecen tumores, de repente aparecen cánceres, de repente un montón de cosas. Yo creo que no me va a alcanzar. No te va a alcanzar, porque no es la cantidad, es lo que tú creas que Dios puede hacer con esa cantidad. Porque Dios puede hacer que tu salario, por muy pequeño que sea, se multiplique. Hermano, y no dice la palabra del Señor que en la casa de la viuda la harina no escaseó y el aceite no disminuyó, pues. Pero lo que usted diga. Pero esto no es, mire, esto es algo tremendo, no dudando. ¿Y dónde está la clave? En el corazón. No es la mente, es en el corazón. O sea, que usted debe creer de corazón lo que está hablando. Por eso, ese cambio solo lo puede hacer la palabra del Señor. La palabra te transforma. La palabra te enseña cómo hablar. La palabra te enseña qué decir. La palabra te enseña cómo reaccionar. Por eso yo le he enseñado a usted que David no derrotó a Goliat con una piedra. La derrota fue con la declaración que le hizo: hoy te venceré, hoy te derrotaré y daré tu carne a las aves, y la gente sabrá que hay Dios en Israel. Ahí lo venció, lo derrotó, lo confundió tanto que Goliat dijo: ¿y este quién es? ¿Por qué me habla así? Entonces así es como nosotros tenemos que aprender a usar lo que Dios nos dio, que es lo más valioso que tenemos, hermano, por el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos el poder que hay en la dimensión del sonido, todo lo que Dios hace, óigame esto que yo no sé para quién va a ser. Todo lo que Dios hace está antecedido por un sonido. Todo lo que Dios hace es antecedido por un sonido. Profetizó Ezequiel, ¿y qué fue lo primero que hubo? Empezó un sonido. Vale. En Pentecostés, ¿qué fue lo primero que aconteció? Un viento recio. Siempre hay un sonido que anuncia, que antecede a los milagros.
Entonces usted no va a recibir ningún milagro callando. Usted tiene que abrir y tocar la dimensión del sonido, porque el sonido anticipa lo que va a pasar. El sonido es la declaración de lo que viene. Cuando usted mira Génesis, todo el caos que había, todo el caos, que no es un caos creado por Dios, sino un caos, hermano, al que la tierra llegó, se desordenó. Y entonces cuando Dios empieza a meter mano en el orden, lo primero que y dijo Dios, es lo primero, se rompe el sonido, y dijo Dios, sea la luz. Y ahí empezó todo. Él todo lo que hace primero lo anuncia. Todo lo que Dios va a hacer tiene que ser declarado. Dice la Biblia que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Por eso todo lo que acontece, alguien tuvo que haberlo anunciado. Cuando usted, hermano, habla, menciona lo que dice aquí, lo que diga le será hecho, porque usted está anunciando lo que va a pasar, lo que el Padre le ha dicho. Por eso debemos liberarnos de palabras negativas. Porque si usted vive pensando cosas negativas, es que me van a robar, me van a asaltar. Gracias. Una locura. Ahora, fíjense que, miren, esto es algo que, como estamos obreros, ¿verdad? Y es lo que yo quiero que usted, valga la aclaración, hermano, yo quiero que usted desarrolle la madurez para escuchar cosas aquí que quizás no va a oír en un culto general. Porque si yo las digo aquí es porque creo que estoy con gente que ya trascendió un poquito, porque ha tomado la decisión de venir a aprender. Fíjese. ¿Por qué Dios hace esto? Viene el Señor, porque esto tiene su origen en el antiguo pacto. ¿Cuál es el origen? Viene el Señor y dice, bueno, yo voy a crear una clase sacerdotal. Y esa clase sacerdotal van a ser los levitas. A los levitas no les voy a dar herencia. Ellos no van a tener herencia. A todas las demás tribus les voy a repartir heredad, pero a ellos no, porque yo voy a hacer su herencia. Entonces, pero ¿y de qué van a vivir? ¿De qué? Entonces viene el Señor y dice, entonces todas las demás tribus van a traer el diezmo y se lo van a dar a los levitas. Entonces, si usted tiene la madurez para tragar esto, qué bendición. Si no, se le va a quedar atragantado. Pero ahí se toma un vaso de agua y lo pasa. Entonces, lamentablemente, hermano, la gente torció muchas cosas y empezaron a decir, bueno, entonces, ¿para quién es el diezmo? ¿Para quién es? Ajá, pero en pocas palabras, ¿era para el templo o para los levitas? Entonces, ¿por qué la gente se enoja al saber que el ministro es sostenido por la obra que cuida? Viene aquí un conflicto. Viene el Señor y dice, voy a usar otra figura.
La figura del pastor y las ovejas. ¿Por qué el pastor cuida a la oveja? Seamos honestos. ¿Por qué la cuida a la oveja? Hablando en lo literal. Imagínese usted que la oveja viniera, el pastor la alimenta, la cuida, la saca a pasear, la defiende, se pelea con el oso, los leones, todo lo que usted quiere. Y a la hora que tenga que quitarle la lana, no te quiero dar. Porque no, anda Vega, ¿dónde trabajas? A mí no me pidas porque yo... Entonces, por eso el Señor crea, fíjese bien, una relación. Por eso el término del ministro y la iglesia es una relación que se necesitan mutuamente. Dice el apóstol Pablo: si yo les doy a ustedes lo espiritual, con lo cual prosperan, ¿no merezco yo cosechar de lo que ustedes hacen? Es lo bíblico. ¿Por qué? Porque, hermano, es que para mí todo esto tiene que ver con un tema de justicia. Es que el evangelio, la palabra, el reino es justicia. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente ¿qué? Y es que ahí es donde no llegamos. Es que buscar el reino es fácil, pero su justicia no. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo para usted? Usted. ¿A cada quien? Entonces, si usted tiene un pastor, hablemos de esa congregación, ¿será justo que los traten así? Entonces, por eso el reino no llega. Por eso esa gente no prospera. Del nuevo. Exacto, exacto. Los 5 ministerios, los hermanos que son llamados a esos ministerios tienen que trabajar exclusivamente en eso. Es que, hermano, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. La Biblia lo dice. ¿Cómo va un ministro? Tal vez lo puede, pienso, porque a mí me tocó hacerlo mientras la iglesia crecía y yo tenía todavía la capacidad, hermano, de atender las dos cosas mal, porque no lo podía atender de la misma manera. Porque a veces me tocaba, hermano, en el trabajo me hablaban y me decían: tiene reunión en Guatemala, se tiene que ir mañana a las 7 de la mañana, y era día de culto. Y yo, como les decía que no, me tenía que ir, bueno, tenía que delegar quién predicar y me iba. Y entonces, pero cuando la iglesia llegó a cierto punto en el cual ya no podía, hermano, ¿cómo? Pues tuve que dejar el trabajo. Es que, hermano, ¿y cómo atender la obra? Pues sería atenderla mal. Entonces, eso número uno. Pero hay otro punto más importante. Es, hermano, si yo entiendo lo que la palabra del Señor establece en cuanto a que la bendición desciende por la cabeza, yo no voy a querer ver a mi pastor acabado, ni tampoco lo voy a querer ver. Pero es que mire, qué terrible daño nos ha causado las malas interpretaciones bíblicas. Porque cuántas veces se decía, no, que si el pastor anda con los zapatos rotos, wow, qué pastorazo. Yo diría, en mis adentros diría, qué calamidad. Porque eso no es correcto. Eso es lo que ministró la Iglesia Católica, La pobreza. Y hacen voto de pobreza. Pero el Vaticano es la ciudad más rica del mundo. Increíble. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Tengo una pregunta, pastor. Yo, ahorita que usted mencionaba eso de que acortan la vida, Ajá. me acordé y le quería preguntar si la interpretación es correcta. Ajá. Yo lo que entiendo de Josías fue un rey que empezó a gobernar bien Joven. a los 8 años. Sí. Y cuando se habla de la Pascua, en este capítulo 35 dice que nunca se celebró una Pascua Ajá. en los días de Josías. Ajá. Inmediatamente después dice que subió el faraón Necao para hacer guerra con Asiria. Ajá. Y que Josías le salió al encuentro. Y el faraón le dijo que se apartara porque no era con él. Y dice que Josías no le escuchó. Bueno, el faraón es más, le dijo que Dios estaba con él. Imagínate. No le escuchó. Y bueno, si me Ajá. permite leer, Ajá. dice que Necao le dijo, le envió mensajeros: ¿qué tengo yo contigo, rey de Ajá. Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo.
¿Va? Entonces el rey dijo: quitadme de aquí porque estoy gravemente herido, y ahí murió. Va. Entonces, Es que, hermano, el sabio ve el mal y se aparta. Otra cosa, ¿y quién nos ha dicho que todas las batallas son para pelearlas? Hermano, yo soy una persona que creo en lo siguiente: no todo se gana, o no todas las guerras se hacen de la misma manera. No todo se gana. En el reino hay ámbitos: poder, unción. No todo se gana con poder y unción. Muchas batallas se ganan con sabiduría. Y usted no necesita decirle en el nombre, no, sabiduría. Que muchas puertas se le cierran al enemigo con sabiduría. Entonces yo soy de los que piensan, bíblicamente hablando, que la línea que nosotros debemos de cuidar para no caer en exageración en el ámbito de la guerra espiritual es bien mínima, es bien delgadita. Por eso es que hay siervos que ven demonios por todos lados, hay siervos que todo es guerra espiritual, y no todo es guerra espiritual, porque la mayoría de veces ya Cristo venció. Dígame. Ajá. De cercanía. Ujú. Claro. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. 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 Claro. No, 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 no. Ujú. Sí. Claro, claro, es cierto. Totalmente. Es que, hermana, es justo, es justo. Fíjese que yo conocí un caso de un pastor que levantó una iglesia ahí en Cojute. Le dedicó toda su vida, levantó la iglesia, construyeron, compraron terreno, hicieron la construcción, y el hombre se muere, hermano. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Entonces, lastimosamente, la casa pastoral la habían construido a la par. Entonces, hermana, ¿sabe qué pasó? A la semana después del entierro, hermanita, fíjese que pues como va a venir otro pastor, vea, entonces le queremos pedir que nos desaloje la casa, y todo se perdió y la mujer quedó en la calle. Entonces eso no es justo. ¿Saben por qué no es justo? Porque, hermanos, miren, yo les voy a decir una cosa. Eso de la junta directiva y todo eso son requisitos humanos, pero no bíblicos. ¿Cómo va a creer usted que la junta directiva me va a decir cómo usar los recursos, si a quien Dios le dice qué hacer es al pastor? Dios le dice: hacer tal cosa. Imagine que yo voy a tener que ir. Fíjense, hermanos, que el Señor me está diciendo que hagamos una campaña. ¿Me dan permiso? ¿Me dan los fondos? Ay, Dios, hermano, no, yo así no podría, porque entonces verdaderamente el pastor no tiene ninguna autoridad, y la autoridad la debe tener a quien Dios levantó. Número uno. Número dos, hermano, el pastor no puede tener un sueldo, porque entonces sería asalariado, y el asalariado no defiende a sus ovejas, porque el asalariado trabaja por un salario. Entonces no es correcto, no hace más de lo que le pagan, como tal, como el que va al trabajo y dice 8 a 5, entonces como tanto me paga. No, no es así, no funciona así. Entonces yo siempre he dicho esto: mire, hermano, usted vea la administración de la casa, vea la administración de la casa, vea. Si usted mira que la casa donde usted se congrega avanza, ¿cómo se llama? Se mantiene,
si usted mira que los recursos se usan correctamente, si usted mira que la cosa está prosperando, entonces usted confíe. Es lo que usted lo han puesto. Una vez me preguntó un hermano, es que usted debería proyectar ahí cuánto ha ingresado y en qué se ha gastado. Entonces vine yo y le dije, ajá, y si yo le proyecto ahí que estamos en rojo, usted va a poner la diferencia. ¿Me va a ayudar? No, yo digo, entonces ¿para qué lo pongo? Si nadie me va a ayudar, ¿para qué lo pongo? Sí, yo creo que esa es una costumbre que se derivó de la Iglesia Católica. Sí. Y también, o sea, lo que pasa es que miren, cuando uno va a la gobernación y dice quiero la personería jurídica, le piden todas esas cosas, que una junta directiva está bien, pero eso está como lo que el Señor me acaba de revelar hace poquito, que estaba en una boda, fíjese hermano, y entonces me quedé viendo la boda, los estaban casando por lo civil. Ya, el Juanca sabe de eso porque ahí estaba el Juanca. Entonces yo iba, lógico, la licenciada muy enfocada en su trabajo, leyéndole los artículos, vea que manda la ley normal y natural, y diciéndole, hablándole de la igualdad, todo lo que tenía que hacer. Entonces vine yo y dije, qué feo esto. Feo, ¿por qué? Porque el licenciado viene y les habla de lo que la ley humana dice, y a mí me va a tocar decirles lo que la Biblia dice, que es diferente en algunos puntos. Qué feo se va a ver esto. Entonces vine yo y el Señor me dijo, de aquí en adelante, antes de que te digan que se quieren casar, tú les vas a preguntar bajo qué ley quieren vivir, la del hombre o la de Dios. Si ellos te dicen que bajo la ley de Dios, bendecilos. Si te dicen que bajo la ley del hombre, que los case el licenciado o la licenciada. ¿Por qué? Porque la ley del hombre, en un caso, mire qué duro lo que le estoy diciendo. Porque la ley del hombre en los artículos, ahí dice varias cosas que, hermano, vuelvo y repito, y aquí tengo a la hermana que no me va a dejar mentir porque ella es abogada, entonces ella sabe que el trabajo es leer los artículos que están ahí, y yo no me puedo oponer, ni jamás lo haría, porque yo no me voy a oponer a la ley. Pero ¿qué harían ustedes? Si ustedes se van a casar y uno le dice que es así y el otro le dice que es asá, a la hora de un conflicto, ¿a qué ley se van a someter? Ajá, entonces, qué tremendo, dice la Biblia. Y fíjese lo que la Biblia nos dice a nosotros como cristianos. Y aquí entramos los matrimonios, hermano. Y todos, ¿osan algunos de ustedes en comparecer delante de los tribunales? O sea, ustedes que son cristianos van a ir a arreglar su problema con otro hermano a un tribunal. Si ustedes van, dice la Biblia, ustedes van a juzgar a los ángeles. Que no hay ahí gente que les ayude a resolver el problema. ¿Para qué vamos a ir a un tribunal? Imagínense, hermano, esto es que es el hazme reír, ir a parar a un tribunal y allá en el tribunal ir a ponerle la denuncia al otro hermano, y entonces la iglesia de Cristo queda vituperada y todo. Hermano, que no se podía resolver aquí. Buscando al pastor, mire pastor, fíjese que tal cosa, va, venga, usted se somete a la decisión que yo voy a tomar. Sí, va, entonces venga, usted va a aceptar, sí, va, venga, arreglemos esto aquí, porque somos creyentes, para no causar vituperio, porque sabe lo que más, no es tanto el pecado que cometemos lo que a Dios le molesta, es el vituperio a la obra del Señor a través de ese pecado. Así le dijo el Señor a David, que no fue tanto el problema de si hubiera arreglado entre él y Dios, sino el vituperio que causó lo que él hizo. Vituperio es la vergüenza, hermano, por eso hay gente allá afuera, los inconversos hablan, no, que los creyentes, que esos son más divididos, que no sé qué, que entre ellos mismos. Y tienen razón, allá van a pelear. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a las leyes terrenales y nosotros, hermano, tenemos que respetarlas? Sí, pero hay muchas cosas que las podemos arreglar aquí. Es lógico, hermano. Mire, con esto quiero terminar. En Estados Unidos me pasó algo bien tremendo.
porque una hermana me pidió consejería una vez. Y esa hermana me comentó que el esposo la golpeaba. Y entonces cuando ella me dijo eso, ay, dije yo, ya me metí en un gran problema. Porque allá yo estoy obligado por ley a notificar. No tengo salida. También aquí no puedo encubrir algo así. Imagínense qué duro. Entonces dije yo, Padre Santo, ¿cómo voy a salir yo de esta? ¿Va? Y ni modo, tocó, ¿verdad?, que se abordara de una manera legal, porque no se podía callar el asunto. Entonces dije yo en mis adentros, no podemos ser plenamente iglesia porque las leyes nos están coartando ese derecho. Porque eso lo hubiera resuelto, hermano, ahí, espiritualmente. ¿Cuál era el problema que estaba afectando? ¿Qué era lo que estaba ocasionando? Pero se tuvo que pasar a una instancia legal que ellos no van a tomar en cuenta nada de la Biblia. Ahí va la ley, pues. Y ese matrimonio destruido por completo. Jamás se va a poder restaurar, porque el hombre iba para la prisión. Y el hombre, después que iba a querer con la mujer, ya nada, pues ya eso quedó arruinado. Pero a eso lo someten. Igual pasa, mire, a nosotros como iglesia, para que ustedes vean cómo se tiene que manejar el tema de los ingresos. Todo lo que ingresa se reporta. Por eso es que usted, cuando haga su declaración de renta del otro año, le va a aparecer como donación muchas cosas. Cuando usted pone ahí que quiere que se haga, ¿verdad? Porque la ley me pide. Una vez me dijeron, hace poco, como unos 6 meses, me dijeron que todas las iglesias que no tengan arreglado su asunto en gobernación y hacienda van a tener problemas, porque les van a preguntar: ¿y usted de qué subsiste? ¿Y usted de qué vive? Por el lavado de dinero. Yo estoy ahí en ese asunto de no sé qué, de la fiscalía esa, del lavado de dinero, y a mí acá cada no sé cuánto tiempo me toca estar llenando y no sé qué. Ahí está el hermano Julito, que ese hombre yo lo bendigo porque ha sido una gran bendición. Él me ayudó a ordenar desde hace muchos años todo lo que es la cuestión contable y todo, y gracias al Señor nos ha abierto muchas puertas el llevar orden. Es que hay un orden para todo. Ahí está todo lo que ingresa, ahí tiene que estar documentado. Eso a lo que la ley nos obliga. Ahora, lo que la ley no nos puede obligar es cómo usarlo. Eso tenemos que ser sabios. Claro, hermano, durante muchos años este ministerio, durante muchos años, lo que ingresaba no alcanzaba para sostenerlo. Imagínense, nosotros vinimos aquí siendo 20 personas. 20 personas. Y cuando vinimos aquí, veníamos de pagar $200 en un local esquina opuesta al hospital militar, y nos tocó venir a agarrar esto aquí, que de entrada vinimos a pagar 8 veces lo que pagábamos allá, más todos los cargos físicos, básicos y todo. No alcanzaba. ¿Y cómo se sostuvo? Por fe y mi salario que yo pagaba. ¿Cuánto se necesita tal cosa? Pastor, me decían los niñitos, así eran los bichitos de alabanza. No hay instrumento, y que no sé qué, que no sé qué. ¿Y cuánto vale? Pues si usted va, cómprenos, pues. Y pastor, y que en los micrófonos, va, tome, pues. Así se sostuvo muchos años, muchísimos. Hasta que, bueno, yo por años que trabajé tuve una especie de voto con el Señor. A mí me pagaban por llegar a mi cuota un premio. Y entonces yo le decía: Señor, y ese premio estaba diseñado para que nadie se lo ganara. Entonces era un premio mensual, trimestral y anual. Entonces yo le dije: Señor, si le pego a los premios, yo no te voy a diezmar, yo te voy a dar el 20%. Hermano, desde que yo hice eso, premio mensual. Bueno, llegó un tiempo que me tenían que mandar el pago desde Panamá, para que todos los demás nos dieran cuenta que yo le pegaba todos los premios. Y todo eso servía para pagar la iglesia, el local, esto y lo otro. Si esto estaba en blanco. Ya cuando la iglesia creció, empezó a poder salir adelante, vea, y todo. Pero generalmente las personas no se preguntan: ¿cómo será que se sostiene la iglesia? Solo critica. ¿Cómo será que se sostiene la iglesia? ¿Y de dónde sacará el pastor? ¿Y de aquí cómo será para que paguen? Y los aires, y la luz, y el alquiler, y hoy el otro parqueo, y todo, y cómo.
Dios lo hace. Dios lo hace, pero tiene que haber una buena administración. Ay, la herencia pero esa herencia del Señor, la herencia que recibí de lo que mi papá dejó, toda se fue aquí, todita. Por eso es que el Señor, pero también ahí digo yo una cosa, hermano, que el Señor no nos abandona ni se queda con nada, porque el Señor ha sido maravilloso. Entonces, por eso yo digo una cosa, usted cuando mira una obra, mire cómo se administra. Si el pastor anda de gala y le cortan la luz a la iglesia, estamos complicados, porque eso indica que hay una mala administración. Si usted ve que, no, pero el pastor vea tal y tal cosa, y lujo aquí, lujo allá, y no hay micrófonos, estamos fregados, ¿verdad? Oramos, hermanos, porque ya me hizo tarde y aquí el hambre no se nos quita. Sí, hasta los de ensayo de alabanza.